¿Qué tal? Los saluda la periodista Rocío Galván. Esto es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y bueno, como siempre es un privilegio recibir a invitados muy especiales. En este caso vamos a platicar con un profesor emérito de la Universidad de Columbia, investigador y además curador latinoamericano en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. Bueno, en unos momentos más se lo presento. Bien, pues tenemos el privilegio de conversar con el doctor Herbert Klein. Él estudió en la Universidad de Chicago, donde obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en Historia, con una especialización en Historia y Antropología. Fue profesor en la Universidad de Columbia, nombrado profesor de Historia y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, donde permaneció hasta el año 2011. Actualmente es profesor emérito de Historia en esta universidad y bueno, un hombre muy activo que está trabajando ahora con un tema en Brasil, según lo que nos platicó antes de iniciar esta conversación. Pero bueno, yo lo saludo con mucho gusto, doctor. Placer. Le agradezco su tiempo y le agradezco que pueda platicar con nosotros unos minutos en esta estancia en el Colegio de la Frontera Norte. Doctor, escuchamos su conferencia magistral y bueno, nos llamó mucho la atención cómo esta economía colonial que usted describió de una manera muy precisa se parece en muchas cosas a lo que pasa actualmente estos cientos de años después. No. El argumento principal es que la economía colonial estaba avanzado, fue bastante desarrollado y fue más o menos al padrón de Europa y de Asia en esta misma época. Entonces el imperio español tenía un mercado común enorme, había mucho movimiento de comercio, de gente pasando por toda parte de América, de Filipinas, etc. Y esta fue una zona de bastante crecimiento en esta época. La gran cuestión es que entre economistas y un grupo de economistas que trabajan en economía institucional han tenido el argumento que la falta de crecimiento de México, por ejemplo, y México es el gran caso, porque Argentina sí tenía crecimiento postcolonial y Chile también, pero México no. Y normalmente ellos dicen es porque el origen de herencia colonial, de instituciones coloniales que no estaban funcionando, que no estaban trayendo bienestar para toda la población nacional, regional, etc. Entonces, todos estos nuevos estudios están mostrando que hasta el fin del siglo XIX, XVIII, y comienzo del XIX, Iberia, la colonia, el imperio española, estaba realmente bien organizado y promoviendo el bienestar de su población. Entonces tiene que mirar al siglo XIX para entender la crisis de falta de crecimiento de México, en lo menos comparando con los Estados Unidos. Comparando con otros países, no fue tan mal. Doctor, en ese sentido, es decir, ¿era un sistema económico perfectible, con aplicaciones directas a esta situación, sobre todo de bienestar? Porque, bueno, usted como autor de 20 libros ha hablado mucho de la desigualdad y lo que provoca la desigualdad económica. Sí. Entonces, mire, cualquier sistema capitalista va a tener inigualdad. Tenía un sistema de castas, tenía esclavitud, tenía todo tipo de división de población entre clase alta, media y baja. Aún así, fue un sistema capitalista de desarrollo normal que estaba realmente trayendo comida, controlando el hambre,
dando un nivel de educación mínima, pero comenzando a producir todo este. Y todo este fue destruido por la independencia. Entonces la independencia es bueno para crear un nuevo Estado, pero es malo para la economía. Porque todos los enlaces entre Lima y Buenos Aires y Ciudad de México y Veracruz está quebrado. Entonces, en esta situación, cada uno tenía que desarrollarse en forma diferente. Y algunas áreas marginales tenían más éxito que los centrales. Y México fue el central del Imperio Americano. Y no se reprodujo en nada cuando pasa la independencia. Y bueno, veíamos que otras de las presentaciones de este encuentro aquí en la ciudad de Tijuana con historiadores como usted hablaban del porfiriato. Sí, y que el porfiriato, o sea, de nueva cuenta recuperó. No, exacto. Había esfuerzos durante todo el siglo XIX con invasiones que quebró, conflictos sociales, políticos, y siempre fue reconstruido hasta el porfiriato. Es decir, había intentos de modernizar, intentos de crear una economía más avanzada, de crear ferrocarriles, etcétera, etcétera, pero hasta que había estabilidad, no fue posible de crear un gobierno y una economía suficiente para más o menos regresar al nivel que estaba México al fin de época colonial. O sea, la parte de la libertad, del independizarse... Es otra cuestión. Es otra cuestión, pero si hubiera permanecido este modelo económico, ¿podemos llamarlo así? Podríamos decir sí o no, no sabemos, porque al final de cuentas el imperio colapsó. Entonces fue imposible de seguir con el imperio. Entonces toda la guerra napoleónica liquidó a España y liquidó su imperio y fin de la cosa. Y en esta situación de la historia, doctor, usted hablaba en su conferencia también de que muchas cosas que pasaban en esa época de la colonia se aplican en la actualidad. Por ejemplo, lo de los impuestos, que me llamó mucho la atención. No hay. Yo no creo que toda la colonia entra en el siglo XIX-XX. No, impuestos son parte del sistema, pero cómo está protegido, cómo no está protegido, tiene que dar cuenta que el ejido estaba aquí, entonces organización de tierra fue diferente de Europa, entonces había tierras de indios, tierras de blancos, había pequeños productores y enormes latifundistas. Entonces todo tenía sus propios problemas y eventualmente podía tener una explosión. Pero no creo que tiene que cuidarse que cosas del pasado entran en el contemporáneo, pero no son igualmente el mismo tipo de institución. Impuesto es impuesto, pero el gobierno federal está haciendo impuestos sobre salarios. En época colonial no había impuestos sobre salarios, fue impuestos de producción. Entonces, completamente diferente. Sí. Había diezmos para pagar a la iglesia, que aquí la iglesia no está pagado así. Entonces, cosas diferentes. Y una época diferente. Mire, tiene que dar cuenta, el siglo XIX es gran época del comienzo de educación popular, que ni pensaba en la vieja época que educación popular fue tan esencial, y más es desarrollado en el siglo XIX y XX toda la idea que una población sin educación es incapaz de tener desarrollo económico. Entonces, hay diferentes épocas, diferentes padrones, etc. Todo el estado de bienestar viene en posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Ni Suecia tenía este estado de bienestar. De bienestar económico. Hasta 45. Inglaterra, 45, 46. Todo esto es muy recién. Entonces, diferentes épocas tienen diferentes intereses y ideas como tenía que desarrollar. Industrialización creó un nuevo tipo de
relación entre población, educación y desarrollo. Entonces estamos... la defensa del imperio no es para decir que debía seguir en el siglo XIX y XX, es simplemente decir cualquier problema que había después no se puede culpar simplemente en base de esto. Con total objetividad. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado hoy en Diálogos desde la Frontera. Bueno, continuamos en esta conversación con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Herbert Klein. Doctor, bueno, creo que vi que ya le habían preguntado esto, pero me llama la atención cómo un hombre con su formación académica y todo sabe tanto sobre América Latina y le interesa tanto este tema. Y a la fecha, creo que lo puedo comentar, dice usted que está haciendo una investigación en Brasil. Sí, no, es que durante los años cambié temas y pasé 5 años en Argentina, 5 o 6 años en Bolivia, viviendo ahora constantemente en Brasil. Entonces tengo más... tiene que vivir en América Latina para entender América Latina. Viviendo afuera no es capaz de entender las reacciones y el ambiente, etc. Y siempre estuve trabajando con gente local, historiadores, economistas. Yo tengo 7 libros sobre Brasil con una economista brasilero. Y entonces ya hemos examinado todo y cuando yo no tengo visión correcta, él está corrigiéndome, entonces diciendo, no, esta es la situación. Y entonces... y siempre tenía buena experiencia trabajando en América Latina con gente y varios estudios. Entonces tiene más experiencia, más idea. Viví en países extraños y deliciosos como Argentina, que es otro mundo, especialmente viviendo en Buenos Aires todo el tiempo. Entonces este es un... cosa muy especial. Bueno, volviendo al tema del valor que se daba a la tierra, la tierra de usted decía de indígenas, la tierra de blancos en aquel entonces, parte importante de la riqueza de esta América Latina que a usted le gusta tanto es precisamente sus recursos naturales, su tierra. Sin duda. En ese conocimiento que usted tiene de la historia, cómo ha determinado esta situación de un continente como este. Bueno, tiene todo tipo de solución. Tiene una revolución de tierras en Bolivia como México y tiene una revolución conservadora en Brasil, donde han reorganizado la latifundia para hacerlo más comercial y más productividad de todo tipo de cosas.
pero fue un esfuerzo enorme del gobierno para mejorarlo. Entonces ahora Brasil es el gran concurrente con los Estados Unidos. Los dos son los más poderosos en exportación de productos agrícolas. México no está mal en este caso. Y la cosa interesante es que Estados Unidos tiene un déficit en agricultura porque está importando toda la cosa de América del Sur y de México. Y Brasil no importa nada, entonces tiene una ganancia extraordinaria. Es autosuficiente. Sí. Bacalao es la única cosa. Para invierno, para Navidad, todo el mundo tiene que tomar bacalao. Y bacalao viene de Noruega. Y lo producen no producen en Brasil. En Brasil. Y un poco de trigo de Argentina. Y ¿es un modelo entonces a seguir, por así decirlo? No, es decir, hay varios modelos. Hay la cosa argentina, que tenía una riqueza igual como es más pequeño, entonces nunca va a competir ahora con Brasil. Antes dominaba a Brasil en el siglo XX, por mucho de 20 dominaba. Pero tenía políticas anti-exportación, poniendo impuestos. Había política muy extraña para defender el mercado nacional hasta que la tierra fue más o menos controlado por el élite y el élite poniendo la tierra en un banco hasta que había un ambiente más positivo. Entonces la producción argentina comenzó a bajar y ahora no es tan grande como fue. Entonces hay diferentes políticas. En Bolivia hay todo tipo de cosas. Un boom de quinoa. Cuando yo estuve en Bolivia, quinoa no existía hasta Bolivia y un poco parte de Perú. Y ahora es de todo el mundo tiene quinoa. Entonces hay una explosión de producción de quinoa y de productos nuevos como soja y varios tipos de cosas. Entonces, en cada país es diferente. Había un esfuerzo de modernizar un tipo de cooperativas en Perú y no andaba tan buena. Y ahora hay mercado comercial más que cooperativas. Y con este conocimiento de la historia que le da otra visión, con todo esto que usted nos comenta, ¿cómo ubica a lo largo de todos estos años, cómo ubica el papel de un continente como este, pues no sé, a mediano plazo? Bueno, por el momento es el gran exportador, uno de los grandes exportadores de comida y de productos agrícolas. Y un poco de industria, no tanto, pero un poco. Tú sabes que el tercer más grande compañía de aviación es Embraer, es brasilero. Entonces hay pedacitos aquí y allá donde hay un extraordinario crecimiento moderno, etc. Pero en general, y tiene la situación de México cuando todos los maquiladores están llegando, una industria nueva está llegando, entonces cada uno tiene su rol diferente, dando que México tiene entrado en el mercado americano, que Estados Unidos está en contra de China, China está invirtiendo en México, es un lío. Entonces México es aparte. Y al mismo tiempo hay agricultura comercial moderna en México, desde la línea de Distrito Federal hasta el norte, todo es un boom económico aquí, en el sentido de moderno agricultura comercial. Entonces es difícil de decir el futuro o qué va a pasar, si van a tener industrialización. Ellos siempre comparan Corea con Brasil. Corea y Brasil en las dos épocas iguales decidieron de hacer industrialización, promoción de industrialización, autosuficiente. Brasil hacía para el mercado interno. En el Corea del Sur no había mucho fue la zona pobre de Corea, el norte fue industrial. Entonces, del primer momento, la idea fue exportación. Entonces, el modelo coreano al primer momento fue igual a Brasil y después un cambio brutal. Qué interesante lo que nos comenta nuestro invitado, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte de esta conversación.
Bien, continuamos en esta conversación con nuestro invitado, pues tengo que decir de lujo, el doctor Herbert Klein. Doctor, dígame una cosa, un poquito saliéndonos de este tema, ¿por qué son importantes estos encuentros? ¿Por qué el que se reúnan los historiadores en el aspecto de la economía? O sea, que sea solamente esa materia y la historia me parece interesante. Bueno, hay dos razones. Primero, economía es más y más interesada en cuestiones históricas. Cuando yo estudié en la Universidad de Chicago, economía fue ahistórica, no tenía interés, nada. Solamente historiadores tradicionales hacían alguna lista de precios, etc. Entonces no había tanto interés. Después de crisis de Valle de Silicio, crisis de los bancos, después de varias crisis, más y más hay estudios históricas hechos por economistas. Entonces, ahora hay un nuevo interés en este. Segundo, este es importantísimo de tener un grupo de jóvenes, y mi impresión es este tipo de congreso es para promover jóvenes de estudiar economía y historia, para crear un grupo de gente estudiando la economía y varios desarrollos y instituciones que está promoviendo economía o está causando un retraso, etc. Y este congreso es muy interesante, es una mezcla de grupos en los años 50 con jóvenes. Entonces, y los viejos de 40, 50, tienen una misión. La misión es crear en UNAM y en todos los colegios un grupo de gente estudiando la economía local para crear poco a poco una gran historia de la economía mexicana. Una vez que tiene más ideas, qué fueron políticas de fracaso, qué fue políticas de éxito, y para tener un grupo que puede hablar con economistas. Es decir, tiene entrenamiento como historiadores, saben cómo usar los documentos, procesar los documentos, pero también para hablar en el lenguaje de economistas. Entonces, es fundamental aquí, y México tiene un buen grupo de jóvenes que está haciendo Siempre estaba haciendo cosas buenas en la economía colonial y ahora está trabajando siglo XIX y XX. Y yo creo que ningún país no puede tener este tipo de grupo intelectual. Si no, entonces, en Estados Unidos historia social, donde yo trabajo mucho, es más y más en cultura, identidad, etc. Y menos con las ciencias sociales. Trabajando en las ciencias sociales se puede realmente hacer Mire, hay dos economistas, famoso estudio de mortalidad Deaths by Despair, es un famoso libro, que han hecho un estudio mostrando que mortalidad de gente en 40 y 50 años de edad subió mucho en los Estados Unidos. Nadie sabía y poco a poco todo el padrón de esperanza de vida está bajando en los Estados Unidos. Y fue un descubrimiento de dos economistas interesados en la evolución de la población, evolución de la economía, y cómo ocurrió cosa que estaba perdido en la literatura, nadie sabía. Y ahora todo el mundo habla de drogas, de problemas, pero fue un descubrimiento de dos economistas trabajando como historiadores. Trabajando como historiadores. Yeah. Bueno, pues porque se nos va a agotar el tiempo y usted tiene que regresar a su centro de acción. ¿Y qué pasa en la historia con la economía, con las monedas? ¿Qué pasa con el euro, el dólar, el peso y toda esta situación? ¿Cómo la ve un historiador? Ahora hay un debate enorme en la literatura, en todas las revistas, en todos los periódicos, si el dólar va a mantenerse como dominante o es reemplazado por euro o una combinación de cosas electrónicas, etc. A la criptomoneda. Entonces, cada día hay debates. Uno dice que nunca va a ocurrir, que el dólar es máximo y va a durar para siempre. Otros que dicen, mire cómo está Irán vendiendo para China
todo su petróleo está pagando en moneda chinesa y los rusos en moneda chinesa y de pronto todo el mundo está hablando y es fundamental para los Estados Unidos. Si no tenemos dominación del dólar, tenemos una deuda pública extraordinaria. Estamos como país del segundo o tercer mundo con esta deuda. Ahora todo el resto del mundo paga nuestra deuda, compra nuestros bonos. El día que no compra, ¿quién va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, sí. Entonces nos quedamos en la incertidumbre del rublo, el yen, el euro. Algo que nos quiera dejar para reflexionar, doctor, con todos los estudios que usted tiene y esto que es tan importante en la historia de la economía. Sí, bueno, gracias. Yo creo que es una cuestión fundamental. Historia económica y historia social. Historia económica y historia social. No hablemos de justicia. ¿Verdad? Bueno, justicia hay todo otro lado del mundo que habla de justicia, de distribución de renta. Ahora hablan de los Estados Unidos, que es una de las peores épocas, como los años 1890, de época de distribución de ingresos, están mal. Y si ven cualquier lista de países, estamos entre los peores. México no es tan bueno tampoco. No es Suecia, ni es Francia, ni es España. Es cerca. Colombia es lo peor en América Latina, Brasil el segundo. Y creo que son primero y segundo en el mundo. Doctor Klein, un placer platicar con usted. Bueno, gracias. De verdad, fue muchas un gracias placer. por compartirnos parte de su gran conocimiento. Gracias. Y gracias, por supuesto, a usted por su atención. Les recuerdo, visite las plataformas del Colegio de la Frontera Norte. Les recuerdo que todos los capítulos de lo que es Diálogos desde la Frontera están a su disposición en YouTube. Y agradezco enormemente al equipo que me hace fuerte, que hace posible este programa. Óscar Ochoa, nuestro coordinador de video, Stephanie Gutiérrez en la asistencia, Fabiana Ayala y por supuesto también a Leonardo, que siempre está al pendiente de todo. Gracias, hasta la próxima.